Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 174. La vida cristiana no es fácil. Lo arrestaron por predicar el Evangelio y su esposa murió dejándolo con 4 hijos, uno de ellos ciego. Aún así, se negó a dejar de predicar el Evangelio. Escribió sus mejores obras en una celda de la prisión, la cual ha sido fuente de inspiración y ayuda espiritual para un sinnúmero de lectores. Traducida a más de 200 lenguajes, nunca ha dejado de ser imprimida desde el día en que se publicó por primera vez en 1678. El progreso del peregrino. Es una alegoría escrita por John Bunyan. Cuenta la historia de una persona llamada Cristiano que va desde su ciudad natal a la ciudad celestial. Por el camino se enfrenta a muchas dificultades, obstáculos y desafíos, a pesar de los cuales persevera fielmente hasta el final. Llevar una vida cristiana no es fácil. Tendrás que enfrentarte a muchas dificultades a lo largo del camino, pero estas no deben hacer que te descarriles. De hecho, al atravesar tiempos difíciles al lado de Jesús, resurgirás más fuerte, sabio y más conformado a Cristo. El primer texto que vamos a leer en el día de hoy con este tema, la vida cristiana no es fácil, es en Salmos capítulo 77, versículos del 1 al 9, y lo leemos en PDT. Tú haces maravillas. Al director a Jedutún, canción de Asaf. Clamo a Dios con un grito, a Dios le llamaré a gritos para que me escuche. El día que atravesé por dificultades busqué al Señor. Elevé mis manos en oración toda la noche y sin descanso, pero no recibo consuelo. Pienso en Dios y lloro, me pongo a meditar y termino desalentándome. No me dejas dormir, quiero decir algo, pero no puedo porque estoy demasiado inquieto. Sigo pensando en el pasado, en cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Por la noche recuerdo mi música, hablo conmigo mismo y trato de buscar una respuesta. Me pregunto si mi Señor nos ha abandonado para siempre, si no quiere estar nunca más con nosotros. ¿Nos ha quitado su fiel amor para siempre? ¿Se ha acabado su promesa eternamente? ¿Se ha olvidado Dios de lo que es la compasión? ¿Ha reemplazado su compasión por furia? Amén. Bueno, el primer punto es angustia. ¿Cómo tienes que responder a ella? Mi amigo Luigi es un monje benedictino que suele comenzar sus oraciones quejándose un rato. Este salmo comienza con el salmista derramando sus quejas ante Dios. Tener una relación con Dios no nos protege de la angustia. El salmista había pasado en vela toda la noche. Dijo, no me velas conciliar el sueño en el versículo 4. Se siente como si Dios lo hubiera rechazado y nunca más volvería a experimentar su favor. En esta primera parte del Salmo 77 comenzamos a ver cómo responder a la angustia. Tienes que estar seguro de varias cosas y de lo primero es de que Dios escucha tu clamor. Dile a Dios qué estás sintiendo exactamente. A Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche cuando estoy angustiado. Recurro al Señor. Lo leímos en el verso 1 y 2. Lo otro de lo que debes estar seguro es que a Dios le gusta tu honestidad. Hacer preguntas honestas tiene un efecto terapéutico. El pueblo de Dios trae sus dudas, dificultades y angustias ante Dios y le interpela. Incluso Jesús en la cruz hizo una pregunta citando el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo vemos en Mateo 27:46. Dios quiere que seas sincero con Él. No quiere que simules de que todo va bien, sino que quiere escuchar el clamor de tu corazón. Te atrae a su presencia incluso en tiempos de gran angustia. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque escuchas el clamor de mi corazón. Gracias porque no me rechazas. Gracias porque tus promesas no fallan. Te doy gracias por tanto amor y porque aún en tiempos de angustia he podido clamar a ti. Tú me has escuchado y no me has rechazado. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer el segundo texto bíblico que lo encontramos en Hechos capítulo 15, versos del 1 al 21.
La reunión en Jerusalén. Algunos hombres llegaron a Antioquía desde Judea. Empezaron a enseñar a los hermanos: ustedes no se salvarán si no se circuncidan como manda la tradición de Moisés. Pablo y Bernabé estaban en contra de esa enseñanza y discutieron mucho con ellos. Por fin se decidió que Pablo, Bernabé y otros fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos líderes acerca de ese asunto. Patrocinados por la iglesia, pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria, contando detalladamente cómo los que no eran judíos habían creído, lo que era motivo de gran alegría para los hermanos en cada lugar. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, los apóstoles, los ancianos líderes y toda la iglesia les dieron la bienvenida. Pablo, Bernabé y los demás les contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes, partidarios de los fariseos, se pusieron de pie y dijeron: los creyentes que no son judíos tienen que ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos líderes se reunieron para hablar de ese asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y les dijo: hermanos míos, ¿ustedes recuerdan que hace un tiempo me eligió Dios de entre ustedes para anunciarles la buena noticia de salvación a los que no son judíos, para que ellos crean? Dios conoce a todos los seres humanos, incluso lo que piensan, y acepta a los que no son judíos. Lo demostró al darles el Espíritu Santo a ellos, tal como nos lo había dado a nosotros. Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. Entonces, ¿por qué están probando a Dios, agobiando a estos seguidores con una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Al contrario, creemos que nosotros somos salvos por medio del generoso amor del Señor Jesús y que ellos también se salvarán así. Entonces todos se quedaron callados y escucharon lo que Pablo y Bernabé les contaron sobre todas las señales milagrosas y las maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los que no son judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: hermanos míos, escúchenme. Simón Pedro ya nos había contado cómo Dios demostró su amor por los que no son judíos y cómo por primera vez hizo que ellos fueran parte de su pueblo. Eso mismo dijeron los profetas, como está escrito: yo, el Señor, regresaré después. El reino de David es como una carpa caída, pero yo levantaré las ruinas, la haré de nuevo. Así el resto de la humanidad buscará al Señor, junto con todas las naciones que han sido llamadas a ser parte de mi pueblo. Esto lo dijo el Señor, que hace que todo esto sea posible. Esto lo hizo saber desde el principio. Por lo tanto, yo creo que no debemos molestar a aquellos que no son judíos y que deciden seguir a Dios. En vez de eso, escribámosles que no coman nada que haya sido contaminado por haber sido ofrecido a ídolos, que no cometan ninguna clase de pecado sexual, que no coman carne de animales que hayan sido estrangulados, ni coman sangre. Porque la ley de Moisés se viene enseñando en las sinagogas de cada ciudad todos los días de descanso desde hace muchos años. Segundo punto, disputas. ¿Cómo debes resolverlas? No hay nada de sorprendente en que en la iglesia haya discusiones, disputas y debates. Aquí leemos que se provocó un altercado y un serio debate acerca de los requisitos para ser aceptado plenamente como cristiano, como miembro de la iglesia y para ser salvo. ¿Era requerida la circuncisión? Vemos aquí un proceso de 4 pasos para la toma de decisiones. Es un gran modelo para lidiar con las disputas de hoy en día de la iglesia local, nacional e incluso mundial. Primer paso, convoca una reunión. Algunos insistían en que todos fueron circuncidados. Pablo y Bernabé protestaron vehementemente y convocaron una reunión especial para que ambas posturas tuvieran un debate juntas. No tengas miedo al conflicto. Cuando la gente inteligente se reúne para hablar de cuestiones que importan, es natural y productivo que se den desacuerdos. De hecho, eso es lo que hace interesante las reuniones. Segundo punto, considera y debate. Este es el segundo paso. Después de una larga discusión, al final hubo 2 argumentos que inclinaron la balanza del debate. Primero, su razonamiento estaba basado en la experiencia del Espíritu. El primer argumento de Pedro se basaba en lo que había visto hacer al Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción entre nosotros y ellos,
purificó sus corazones por la fe, lo dijo en los versículos 8 y 9. Hacer distinciones hubiera sido oponerse a Dios. Esto llevó a esta conclusión que dice en el versículo 11: creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Segundo, su razonamiento se basó en las pruebas que mostraban las Escrituras. Santiago señala que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios están alineados. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como lo dice en el versículo 15 y 17. Muestra cómo las Escrituras predijeron la inclusión de todas las naciones y sugiere un camino para avanzar coherente con la experiencia del Espíritu Santo y las pruebas halladas en las Escrituras. Podemos estar seguros de que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios siempre estarán de acuerdo. Lo que no podemos saber a ciencia cierta es si comprenderemos correctamente ambas. Aquellos que arguían que todos deberían ser circuncidados lo hicieron basándose en las Escrituras. Pedro y Santiago no dejaron a un lado las Escrituras, sino que arguyeron que los otros las habían comprendido mal. Tercer paso, llega a tomar una decisión. Al final decidieron, como dice el versículo 22, aquel fue un momento extraordinario en la vida de la iglesia primitiva. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Fue un momento muy especial y emocionante que los redujo al silencio. A fin de cuentas, todas las decisiones necesitaban un juicio. El apóstol Santiago dice: por lo cual yo juzgo. El factor decisivo fue que no quisieron ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Todos los pueblos habían de ser invitados a la iglesia sin importar su trasfondo, aunque no todas las prácticas estaban permitidas, como lo dice en el verso 20. La lección que aprendemos aquí es que tenemos que ser muy cuidadosos para no cargar con obstáculos innecesarios a la gente que está explorando la fe en Jesús. Y tenemos que cuidarnos de no definir a la iglesia de una manera demasiado limitada. El cuarto paso es: comunica la decisión. Ellos escribieron lo decidido. Las actas de reunión no son simplemente una formalidad, son importantes para dejar constancia de las decisiones. Como veremos mañana, tienen que ser comunicadas, versos 23 al 29. Vamos a orar. Amado Señor, te pedimos sabiduría. Danos sabiduría cuando tengamos que lidiar con disputas en la iglesia. Gracias porque hoy estás derramando tu espíritu en todas las partes de la iglesia. Ayúdanos a tener tu misma actitud de no hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tercer texto que vamos a leer el día de hoy está en Primero de Reyes, capítulo 9, del verso 10 al capítulo 11, verso 13. Construcciones de Salomón. Le llevó 20 años a Salomón construir el templo del Señor y el palacio del rey. Y después de 20 años, el rey Salomón le dio 20 aldeas de Galilea a Hiram, rey de Tiro. Salomón le dio al rey Hiram estas aldeas porque Hiram le ayudó a construir el templo y el palacio. Hiram le dio a Salomón todo el cedro, pino y oro que él quería. Hiram viajó desde Tiro a ver las aldeas que Salomón le había dado, pero cuando las vio no le gustaron para nada. Y dijo: ¿qué son estas aldeas que me diste, mi hermano? Él llamó a ese territorio Kabul y hasta el día de hoy esa región se llama así. Hiram le había mandado al rey Salomón 3.960 kilos de oro para la construcción del templo. El rey Salomón obligó a la gente a estar a su servicio para la construcción del templo del Señor y de su propio palacio. Luego los usó para construir muchas otras cosas. Construyeron terrazas hasta el muro de la ciudad alrededor de Jerusalén. Construyeron también las ciudades de Hazor, Megiddo y Geser. El faraón rey de Egipto había peleado contra la ciudad de Geser y la había incendiado, matando a los cananeos que vivían ahí. Salomón se casó con la hija del faraón y el faraón le dio esa ciudad a Salomón como regalo de bodas. Salomón la reconstruyó y también construyó la ciudad de Bet-Jorón de abajo. El rey Salomón también hizo construir las ciudades de Balat y Tadmor en el desierto de Judea. También construyó ciudades de almacenaje, cuarteles para sus carros, cuarteles para alojar la caballería y todo lo que Salomón quiso construir tanto en Jerusalén como en el Líbano y en todo el territorio que gobernaba.
A la gente que quedaba de los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, los cuales no eran israelitas, o sea, a los descendientes de ellos que aún quedaban en el país y que los israelitas no habían podido destruir, Salomón los obligó a trabajos forzados, y así siguen hasta el día de hoy. Pero Salomón no obligó a ningún israelita a ser su esclavo, sino que los empleaba como soldados, comandantes y oficiales de los carros de combate y de la caballería. Había 550 supervisores a cargo de los proyectos de Salomón. Ellos dirigían a la gente que realizaba el trabajo. La hija del faraón se mudó a la ciudad de David, al palacio que Salomón construyó para ella. Luego él construyó las terrazas. 3 veces al año Salomón ofrecía sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas para festejar en el altar que construyó para el Señor. El rey Salomón también lo usaba para quemar sus ofrendas ante el Señor, así que conseguía lo que necesitaba para el templo. El rey Salomón también construyó barcos en Esión Geber. Esta aldea está cerca de Elat, a la orilla del Mar Rojo, en la tierra de Edom. El rey Hiram tenía hombres muy entendidos en cuanto al mar que viajaban mucho en barcos. Él los mandó para servir en la flotilla de Salomón y trabajar junto a los hombres de Salomón. Las naves de Salomón fueron a Ofir y sus barcos trajeron casi 14,000 kilos de oro de Ofir para el rey Salomón. Capítulo 10. La reina de Sabá. Para honra del Señor, la reina de Sabá oyó hablar de Salomón, así que ella fue a ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con una guardia muy grande, camellos cargados de especias, piedras preciosas y muchísimo oro. Cuando conoció a Salomón, le hizo toda clase de preguntas. Salomón le contestó todas sus preguntas. Ninguna de ellas fue demasiado difícil para él. La reina de Sabá pudo comprobar toda la gran inteligencia de Salomón y vio el palacio que había construido. También vio lo que comían, dónde vivían sus siervos, cómo servían sus ministros, cómo se vestían él y sus consejeros y el sacrificio que debe quemarse completamente en honor al Señor. Ella quedó completamente atónita y le dijo al rey: de verdad en mi país me hablaron acerca de los logros de tu sabiduría. No podía creer las noticias que me llegaban, pero cuando vi esos logros con mis propios ojos, me di cuenta de que no me habían contado ni la mitad de ellos. Tu sabiduría y riqueza sobrepasan lo que había escuchado. Qué afortunados son tus esposas y tus siervos. Ellos te sirven y escuchan tu sabiduría todos los días. Bendito sea el Señor tu Dios. Le dio gozo hacerte rey de Israel. El Señor Dios siempre ha amado a Israel y por eso te hizo rey, para que gobiernes con justicia y rectitud. Entonces la reina de Sabá le dio al rey cerca de 3,900 kilos de oro. También le dio muchas especias y piedras preciosas. Jamás se volvió a ver que se recibiera tal abundancia de especias como las que ella le dio al rey Salomón. Los barcos de oro de Hiram trajeron oro de Ofir y también mucha madera de sándalo y piedras preciosas. El rey Salomón usó la madera para hacer barandas en el templo del Señor y el palacio. También usó la madera para hacer arpas y liras para los cantantes del templo. Nunca había importado madera de sándalo ni hasta el día de hoy se ha vuelto a traer. Entonces el rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, todo lo que le pidió, además de lo que el rey generosamente ya le había regalado. Luego ella y sus servidores regresaron a su país. El esplendor de Salomón. Cada año el rey Salomón recibía 22,000 kilos de oro, sin contar los impuestos cobrados a los pasajeros y las ganancias de los comerciantes a todos los reyes árabes y a los gobernadores de las provincias. El rey Salomón hizo 200 escudos de oro martillado. Cada escudo contenía 7 kilos de oro. También hizo 300 escudos más pequeños de oro martillado. Cada uno pesaba 1,5 kilos. El rey los colocó en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey Salomón también construyó un trono grande de marfil y lo recubrió de oro puro. Había 6 escalones para subir al trono. Su espaldar era redondo y el asiento tenía brazos a cada lado. 2 leones estaban de pie a cada lado del trono. En cada escalón había 2 leones erguidos. Eran 12 en total. Ningún otro reino tenía algo semejante. Todas las copas y las vasijas que tenía Salomón eran de oro. Toda la vajilla del palacio Bosque del Líbano era de oro puro. Nada en el palacio era hecho de plata porque en la época de Salomón había tanto oro que la gente no le daba mucho valor a la plata. El rey también tenía una flota de barcos de carga que mandaba para hacer comercio con otros países.
Esta flota era de Irán, que cada 3 años volvía con un cargamento de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Salomón sobrepasó todos los reyes del mundo en sabiduría y riqueza. Gente de todo el mundo quería ver al rey Salomón para escuchar la gran sabiduría que Dios le había dado. Todos le llevaban cada año regalos, objetos de plata y oro, vestidos, armaduras, especias, caballos y mulas. Así que Salomón reunió gran número de carros de combate y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. Salomón construyó cuarteles de estacionamiento para los carros y también mantuvo algunos en Jerusalén. El rey hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como la piedra y que la madera de cedro fuera tan común como las higueras que crecen en la llanura. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Coa. Los comerciantes de la corte los compraban en Coa. Se importaba un carro de Egipto a un costo de 600 monedas de plata y un caballo a 150, para luego vendérselos a todos los reyes hititas y sirios por intermedio de los comerciantes de Salomón. Capítulo 11. Salomón y sus muchas esposas. Al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres, especialmente las que venían de otras partes del mundo. Además de la hija de Faraón, tenía mujeres hititas y mujeres de los moabitas, amonitas, edomitas y sidonios. El Señor le había dicho al pueblo de Israel: no debes casarte con mujeres de otras naciones. El hacer esto te llevará a seguir a los dioses de otras naciones. Sin embargo, Salomón se enamoró de esas mujeres. Él tuvo 700 esposas, hijas de otros jefes de estado, y 300 otras esposas. Ellas lo alejaron de Dios. Cuando Salomón era viejo, sus esposas lo convencieron de seguir a otros dioses y su corazón no estaba completamente entregado al Señor su Dios, a diferencia de lo que había hecho su papá David. Salomón fue devoto de Astarte, diosa de los sidonios. También adoró a Moloc, el ídolo horrible de los amonitas. Así que Salomón hizo mal ante los ojos del Señor y no siguió de todo corazón al Señor como sí había hecho su papá David. En una colina junto a Jerusalén, Salomón construyó un lugar para adorar a Quemos, el ídolo horrible de los moabitas. En la misma colina, Salomón construyó un lugar para adorar a Moloc, ídolo horrible de los amonitas. Salomón hizo lo mismo para complacer a todas sus esposas extranjeras. Sus esposas ofrecían sacrificios quemados a sus dioses. Salomón dejó de seguir al Señor Dios de Israel. El Señor, quien se le había aparecido 2 veces, se enojó mucho con Salomón. Le dijo a Salomón que no debía seguir a otros dioses. Sin embargo, Salomón no obedeció al mandato del Señor. Así que el Señor le dijo a Salomón: tú elegiste no mantener el pacto conmigo ni obedecer mis decretos. Así que yo te prometo que te voy a quitar el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Sin embargo, como amé a tu papá David, no te lo quitaré mientras vivas. Esperaré hasta que tu hijo llegue a ser el rey y entonces se lo quitaré a él. De todos modos, no le quitaré todo el reino, dejaré que gobierne una tribu. David era mi siervo, lo haré por él y por Jerusalén, la ciudad que yo elegí. Tercer punto: engaños. ¿Cómo debes resistirlos? El éxito puede ser más peligroso para nosotros que el fracaso. Salomón fue altamente exitoso y tuvo un gran don de sabiduría. A pesar de ello, al final de su vida se descarrió. La vida de Salomón nos presenta un desafío y una advertencia. Salomón lo tenía todo. En 20 años había construido grandes edificios, el templo y su palacio. La reina de Sabá estaba maravillada de lo que vio. No podía creer nada de esto hasta que vine y lo vi con mis propios ojos, pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. Tanto en sabiduría como en riqueza superas todo lo que he oído decir, dijo ella en el capítulo 10, verso 7. Ella reconoce que solo puede ser obra de Dios, diciendo: el Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. Pero lo trágico es que Salomón no acabó bien. No siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Su corazón se había apartado de él. ¿Por qué se torcieron las cosas? Todo empezó por la promiscuidad. El rey Salomón estaba obsesionado con el sexo. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Al final acabó siguiendo dioses detestables.
Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo pervirtieron su corazón, de modo que él siguió a otros dioses. Hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Actuó contrariamente al mandamiento explícito de Dios, consistente en que el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Eso lo dice Deuteronomio 17:17. Aquellos reclamos descarriaron a Salomón. David se equivocó de vez en cuando. Cuando lo hizo se arrepintió y volvió al Señor siguiéndolo de todo corazón. Salomón nos muestra algo diferente. 700 esposas y 300 concubinas no es algo que suceda de la noche a la mañana. El corazón de Salomón tuvo que ir haciendo concesiones. A pesar de las bendiciones de Dios, Salomón permitió que el pecado creciera y al final lo arruinó. Para evitar acabar como Salomón, tienes que mantenerte cerca de Jesús y escucharlo, porque como dijo Jesús, la reina de Sabá vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Mateo 12:42. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por la advertencia a través de tu palabra. Te pido por favor que guardes mi corazón y ayúdame a estar completamente entregado a ti, a seguirte con todo hasta el final de mi vida. No permitas que mi corazón se desvíe. Guárdame del pecado. En el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, tomando Primero de Reyes, capítulo 11, versos del 1 al 13. Ay, yo creo que esta pregunta nos la hacemos todos. ¿Cómo un hombre tan sabio pudo ser tan tonto por causa de las mujeres? También era desobediente. Dios le había dicho que no despojara mujeres de aquellos lugares y a pesar de eso, Salomón lo hizo. Dios le había advertido que acabarían descarriándolo tal y como sucedió. Bueno, le deja a uno un sabor de tristeza esta historia, pero debemos entender que es un llamado de atención y una advertencia para nosotros a no caer en los engaños de Satanás. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este devocional es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.